Hola a todos, mi nombre es Narleni Suárez y en esta oportunidad les voy a hablar sobre un diseño de un sistema de bombeo de agua. Para diseñar un sistema de bombeo de agua se deben tomar algunos aspectos. Uno, la fuente de abastecimiento de agua. Puede ser superficial o subterráneo. La superficial es una cisterna de agua y el subterráneo es un pozo perforado. Dos, lugar a donde se impulsará el agua. Puede ser a un reservorio de almacenamiento o a una red de distribución. 3. Consumo de agua potable de la población y sus variaciones. 4. La población que será beneficiada por el proyecto. Puede ser la actual y la futura. 5. Características geológicas y tipos de suelos del área de desplazamiento de la cámara de bombeo. 6. Nivel de conocimiento de la población que opera el sistema. Las estaciones de bombeo son el conjunto de estructuras civiles y equipos, tuberías y algunos accesorios que toman el agua directa o indirectamente de la fuente de abastecimiento y la impulsan a un reservorio de almacenamiento o directamente a la red de distribución. Elementos de las estaciones de bombeo. Los componentes básicos de una estación de bombeo de agua potable son los siguientes: caseta de bombeo, cisterna de bombeo, equipo de bombeo, grupos generadores de energías y fuerzas motriz, tuberías de succión, tuberías de impulsión, válvulas de regulación y control, equipos de colaboración, interruptores de máximo y mínimo nivel, tableros de protección y control eléctrico, sistema de ventilación, natural o mediante equipos, área para el personal de operación, cerco de protección para la caseta de bombeo. La ubicación de la estación de bombeo. La ubicación debe ser seleccionada de tal manera que permita un funcionamiento seguro y continuo, para lo cual se tendrá en cuenta los siguientes factores: el fácil acceso en las etapas de construcción, de operación y mantenimiento, protección de la calidad de agua de fuentes contaminantes, protección de inundaciones, de deslizamientos y crecidas de ríos, disponibilidad de energía eléctrica de combustión u otro tipo, topografía del terreno, características de los suelos, eficiencia hidráulica del sistema o de impulsión, capacidad de la estación de bombeo. La determinación del caudal de bombeo debe realizarse sobre la base de la concepción básica del sistema de abastecimiento, de las etapas para la implementación de las obras y del régimen de operación previsto para el sistema de bombeo. Los factores a considerar son los siguientes: el periodo de bombeo, el número de horas de bombeo y el número de horas de arranques en un día. Depende del rendimiento de la fuente, el consumo de agua, de la disponibilidad de energía y el costo de operación. Por las razones económicas y operativas, el periodo de bombeo debe ser entre 8 horas diarias y puede ser distribuida en el horario más ventajoso. Y en otras situaciones más excepcionales puede ser a un periodo mayor en un máximo de 12 horas de funcionamiento. Tipos de abastecimiento: se deben considerar dos casos: cuando el sistema de abastecimiento de agua incluye reservorio de almacenamiento posterior a la estación de bombeo, la capacidad de la tubería de succión, equipo de bombeo y tuberías de impulsión deben ser calculadas con base en el caudal máximo diario y en el número de horas de bombeo. Y cuando el sistema de abastecimiento de agua no incluye reservorio de almacenamiento,
posterior a la estación de bombeo, la capacidad del sistema de bombeo debe ser calculada en base al caudal máximo, horario y las pérdidas en la red de distribución. Carga dinámica o altura manométrica total. La altura dinámica puede ser definida como el incremento total de la carga del flujo a través de la bomba. La carga de succión HS viene dado por la diferencia de elevación entre el eje de la bomba y el nivel mínimo de agua en la fuente o captación, afectado por la pérdida de carga en el lado de la succión. Debe considerarse que la carga de succión está limitada por la carga neta de succión positiva, NPSH, como sus siglas están abreviadas. Además, debe existir un surgimiento mínimo de la tubería de succión en el agua. La carga negativa de succión positiva, NPSH, esta es cuando el agua surge a través de la bomba, la presión en la entrada de la tubería tiende a disminuir debido a las altas velocidades del flujo. Si la reducción va más allá de la presión de vapor de agua, se producirá la vaporización y se producirán burbujas en el seno del líquido, que serán de vapor. Potencia del equipo de bombeo. Esta debe consultarse mediante el proveedor o el fabricante por las curvas y las características de la bomba y el motor para conocer las capacidades y el rendimiento real de la bomba. Los números de bombeo depende del caudal de los equipos de la reserva para atender situaciones de emergencia. Hay situaciones donde se requiere un equipo de bombeo y es recomendable instalar uno idéntico de reserva, estableciendo un coeficiente de seguridad 200%. Pero el tamaño de los equipos resulta muy grande. Es recomendable incrementar el número de ellos, estableciendo coeficientes de seguridad menores pero mayores a alternativas a los costos de la operación. En tales casos pueden admitirse hasta 150% como coeficiente de seguridad de los equipos. Tipos de bombas. Las bombas más frecuentes usadas en el abastecimiento de aguas son las bombas centrífugas horizontales y verticales y las bombas sumergibles. El proyectista, de acuerdo a las características del proyecto, seleccionará el tipo de bomba más adecuada a las necesidades del mismo. Las bombas centrífugas horizontales, como lo pueden ver, son equipos que permiten la transmisión de la bomba de forma horizontal. Tienen la ventaja de poder ser instaladas en un lugar distinto de la fuente de abastecimiento, lo cual permite ubicarlas esas bombas en lugares secos, protegidos de inundaciones y de fácil acceso, entre otros. Este tipo de bombas se debe emplear en cisternas, fuentes superficiales o en embalses. Por su facilidad de operación y mantenimiento, es apropiado para el medio rural. Su bajo costo de operación y mantenimiento es una ventaja adicional. También están las bombas monoblock, bombas de silla, bombas de caja de eje horizontal, bombas centrífugas verticales y las bombas sumergibles. Los motores. Los motores para bombas se clasifican en dos grupos principales, de combustión y eléctrico. El motor eléctrico se suelen utilizar con corriente eléctrica
como fuente exterior de energía. Los empleados en abastecimiento de agua son los que tienen velocidad constante o los que tienen velocidad prácticamente constante. La selección de bombas centrífugas, los datos requeridos para seleccionar las bombas centrífugas es tener clave para hacer la selección correcta, radica en el conocimiento del sistema donde ella trabajará. El ingeniero que especifica la bomba puede ser una selección errónea en algunas ocasiones por no haber investigado los requisitos necesarios para hacer el sistema y deja la responsabilidad de la selección de bomba al proveedor, y eso no es una buena decisión, en vista que puede ser difícil o imposible conocer los requisitos totales de la operación. Por ello, previo a la elección de la bomba, el ingeniero debe obtener los siguientes datos del sistema: la bomba, el número de unidades, tipo de bomba, si solo existe una, de preferencia predeterminada, servicio de horas por día, si es continuo o intermitente, características de los líquidos de temperatura y, o sea, así como es posible que haya un rasgo de variación entre baja o alta. Entre otros. También puede ser el pH, que se debe indicar la acidez y la alcalinidad de la bomba, por lo que permita elegir y mantener el mantenimiento adecuado de la bomba. A ver, este análisis químico es preferible suministrarlo. Las condiciones de succión para bombas de eje horizontal se deben indicar la altura manométrica total y el NP/HPS disponible. De los demás tipos de bomba, especificar todos los datos en un croquis de la instalación. Accionamiento. Se deben indicar claramente si es motor a gasolina, petróleo, eléctrico, entre otros. En casos de contar con el motor, indicar todas las especificaciones del mismo para seleccionar una bomba que pueda trabajar con él. Indicar la velocidad de operación en caso contrario, dejar que el fabricante se encargue del mismo. Si el motor seleccionado es eléctrico, se debe indicar las características de la corriente eléctrica, el voltaje, los ciclos y las fases. El material requerido se debe indicar es importante indicar el material que se requiere para la carcasa, el motor, la prensa, los sellos mecánicos. Los casos contrarios, dejar que el fabricante indique lo más apropiado de su criterio. El criterio primero de estas características son las del agua, con la cual tendrá el contacto la bomba. Los materiales comúnmente empleados son el hierro, que tiene buena resistencia a la abrasión y a la presión, empleado para los cuerpos, bases y impulsores de las bombas. El bronce, que tiene buena resistencia a la corrosión, pero muy poca a la abrasión. Y el acero, que tiene buena resistencia a las temperaturas y presiones elevadas. La determinación de la bomba. En este se describe el proceso de la selección de bombas centrífugas de eje horizontal, ya que son las más apropiadas para pequeñas instalaciones como las existen en el medio rural. Los puntos de operaciones del sistema. En primer lugar, se debe recurrir al catálogo de curvas características de bombas proporcionado por el fabricante. Enseguida, buscamos la bomba más adecuada a las condiciones del caudal de bombeo y la altura dinámica total de nuestro sistema. Finalmente, trazamos sobre las curvas de la bomba seleccionada la curva de sistema y determinamos su punto de operación.
De preferencia, la bomba deberá tener una velocidad de rotación de 3600 RPM. La selección debe realizarse tratando de obtener la máxima eficiencia de sistema de bombeo. En el diagrama de las curvas de bombas también están dibujadas las curvas para determinar la eficiencia y potencia del NPH requerido por la bomba. Se debe comparar el NPSH disponible en el sistema con el NPHS requerido por la bomba. El disponible debe ser mayor al requerido. El diámetro impulsor, no siempre las curvas suministradas por el fabricante serán construidas para las características deseadas, de forma que se hace necesario modificarlas y luego lograr las elecciones para el equipo más apropiado técnica y económicamente. Por ejemplo, si el punto de operación de la bomba cae entre dos impulsores, se deben emplear las leyes de afinidad para determinar el diámetro exacto del impulsor de la bomba seleccionada. Selección del motor. Anteriormente se determinó la potencia consumida por la bomba. Si el motor fuera eléctrico, se podría colocar uno de estas características, pero teniendo la seguridad de lo siguiente: se va a trabajar al nivel del mar, que se va a arrancar con válvulas de descarga cerrada. El cálculo de la altura manométrica sea confiable. Si la bomba fuera a trabajar con un motor de petróleo a una elevación diferente a la del mar, habrá que tener en cuenta la recomendación del fabricante del motor sobre pérdidas de potencia por elevación. Generalmente, como promedio, se pueden considerar una pérdida. Matriz 1% en cada 100 metros de elevación, que el fabricante especifica sus hojas técnicas. Entrada de aire y vórtice. La entrada de aire en la tubería de succión puede ser causada por piezas y uniones que filtran la formación de vórtices, la introducción y liberación de aire. El aire enrarecido, el aire emulsionado y el aire disuelto, por una confabulación inadecuada en la entrada de agua a la cisterna y de la tubería de succión de la bomba. Las dimensiones de la cisterna, las especificaciones siguientes son referentes a la posición y disposición de las bombas de eje vertical. Sin embargo, también pueden ser aplicadas para las bombas de eje horizontal. En el cálculo de volumen de las cámaras de bombeo se presentan dos casos: cisterna de bombeo con almacenamiento, que se debe emplear cuando el rendimiento de la fuente no sea suficiente para suministrar el caudal de bombeo, y cuando el sistema de bombeo sin almacenamiento, que en este caso el volumen de cisterna debe ser calculado considerando el tiempo de rendición entre 5 minutos que el caudal máximo diario. Y hay que seguir las siguientes recomendaciones: preservación de agua y la caseta de bombeo, tuberías y accesorios de succión, tuberías y accesorios de impulsión, y entre otros. En la preservación de la calidad de agua deberá tomarse precauciones en el bombeo de agua para que no haya contaminación de la misma con la entrada de líquidos o materiales extraños a la cisterna. La caseta de bombeo, el mantenimiento de la caseta de bombeo debe ser adecuado para albergar el total de los líquidos necesarios para la elevación del agua. Cuando fuese necesario, la caseta albergará
dispositivos y maniobras de infección. Debe permitir la facilidad de movimiento y el montaje de entrada y salida de los equipos. La tubería y accesorios de succión deben ser la más corta posible, evitando utilizar piezas especiales como curvas, codos, entre otros. La tubería de succión debe ser siempre ascendente hasta alcanzar la bomba. Se pueden admitir aquellos de pequeños tramos perfectamente horizontales. Y tuberías de accesorios de succión de impulsión deberá ser determinado en base a un análisis técnico-económico y teóricamente puede asumir cualquier valor. Sin embargo, existe un valor para el cual cumpla los criterios mencionados. El análisis debe considerar que si el diámetro adoptado es grande, la pérdida de descarga en la tubería será pequeña y por tanto la pérdida de la potencia de la bomba será reducida. Consecuentemente el costo de la bomba será reducido, pero el de la tubería de impulsión será elevado. El análisis inverso también es valedero, es decir, si adoptamos un diámetro pequeño, al final el costo de la tubería de impulsión será reducido y el de la bomba será elevado. Espero que esta información les haya servido de mucha ayuda. Este es mi diseño de sistema de bombeo de agua potable. Muchas gracias por su atención. Esta fue toda mi exposición.